el público asistente, agradecemos su presencia en esta fecha especial, un día en el que conmemoramos la independencia del Perú y también nos sirve para presentar un libro de uno de los más importantes pensadores peruanos que nos invitó a reflexionar sobre la identidad nacional, como lo es José María Arguedas, en una versión que traemos ahora dentro de la colección Historias para Todos, de la mano de nuestra artista que nos acompaña el día de hoy, la artista Chiara Ficarelli, que ha venido especialmente a acompañarnos de Italia para poder presentar este y otros libros. Ella es una destacada ilustradora, escribiste el libro Álbum, seleccionada dentro de las más importantes ilustradoras jóvenes de su generación. Así que muchas gracias, Chiara, por acompañarnos el día de hoy y a poder contar un poco el viaje de cómo se pudo obtener finalmente sacar del horno este libro, El sueño del Pongo, que todos quizá en algún momento hemos leído en el colegio, nos hemos aproximado al libro desde diferentes ángulos, quizás a diferentes edades, pero que creo que ha marcado de alguna manera la vida de muchos que hemos leído este texto. Y qué mejor momento que un día como hoy para poder presentarlo. Quería también agradecer la presencia de Carolina Teillier, que nos acompaña el día de hoy, quien ha sido parte muy importante en la gesta de este proyecto, a la señora Sibila, que junto con Carolina vieron a bien poder darnos la autorización para poder trabajar el texto de Arguedas, la señora Sibila Redondo, que te mandamos un abrazo desde acá y sabemos que hemos acompañado la relación de este libro con la supervisión de la familia, por lo tanto estamos muy contentos que a ellos les haya gustado el resultado final del libro. Les quería contar un poco sobre la historia de cómo surgió este proyecto. Dentro de la colección Historias para Todos ya tenemos 36 títulos y consideramos que ya era momento en este punto de tocar a un autor peruano de relevancia tan importante como la que es Arguedas, con un cuento que particularmente a mí me tocó mucho cuando yo era muy pequeño. Yo soy el director editorial de la colección y siempre mi sueño fue poder trabajar un texto de Arguedas, específicamente porque cuando yo tenía 8 años recuerdo muy claramente que un profesor en la escuela que apellidaba Vallejo, que era de Santiago de Chuco, posiblemente un sobrino nieto de Vallejo, el profesor Vallejo se acercó y nos leyó el cuento El sueño del Pongo a chicos de 9 años y todos quedamos impactados con el giro dramático que da la historia, el giro cómico pero dramático al mismo tiempo. Es una sensación de sentimientos encontrados que tiene el texto en la parte final, pero sí nos marcó a todos los de esa clase y siempre quedó en mi cabeza cuándo lo podríamos trabajar. Y fue por finales del 22, creo que con Carmen Plaza, que nos acompaña el día de hoy, que es nuestra directora artística. Le dije, mira Carmen, tenemos este texto, yo creo que dentro del formato del libro álbum va a funcionar y podemos trabajarlo, y empezamos a discutir un poco sobre cuál sería la manera apropiada de abordarlo. En mi perspectiva, yo soy de formación antropólogo y por un momento tenía la inquietud de poder trabajar la parte visual del libro, porque claro, el libro álbum tiene un componente visual muy importante. Era trabajarlo de una manera más realista, tocando personajes que remitan directamente a la población andina en los años 60, que es el año en el cual se rescata el texto, en el 65, con elementos mucho más referenciales a la cultura visual peruana, pero dentro de las discusiones que tuvimos, y en muy buenos términos por cierto, pero discusiones al fin y al cabo, lo que resultó, y creímos conveniente para proponérselo luego a la familia, a la señora Sibila y a Carolina, que vieron el texto con la ilustración, era que el texto de Arguedas tiene este potencial de no solamente tocar un tema específico o contextualizado, sino que la temática que toca finalmente, que es la relación, la idea de justicia y la idea de la desigualdad que existe entre seres humanos, puede abordarse en diferentes sociedades. Es un fenómeno universal, podríamos decirle, el hecho de que existan seres humanos que se crean superiores a otros y que los traten de manera despótica, los humillen y demás, y eso que ha pasado en toda la historia y en diferentes partes del mundo. Y el relato de Arguedas nos permite darnos cuenta de estas disparidades, de estas injusticias que ocurren en el mundo, de tal manera que si pudiéramos extender el cuento de Arguedas a un público mucho más amplio,
tendríamos que, por un lado, renunciar a la contextualización específica, que era algo que como antropólogos a veces nos gusta mucho contextualizar, nos gusta mucho colocar y situar en un contexto muy concreto. Si sacrificamos eso por un lado y colocamos personajes que no se identifiquen con un color de piel específico, con un grupo étnico particular, lo que ganamos era la posibilidad de que el Pongo y el Hacendado y otros personajes que aparezcan puedan remitirnos a diferentes expresiones de desigualdad que han ocurrido en el mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en expresiones de desigualdad como ocurre en el sistema de castas en la India. Podemos pensar en digamos, fenómenos de desigualdad en sociedades como las orientales, que tienen otros o asiáticos, que tienen otros componentes y que podría ayudarnos a digamos, ver este fenómeno como algo que pasa en diferentes latitudes y que el libro puede ayudarnos a hacer una excusa para pensar en eso. Y finalmente, cuando me mostraron la propuesta y vi a un Pongo de color azul y a un Hacendado de color verde, dije, genial, ¿no? Porque es una manera de universalizar el relato y quizá ir un poco en contra de esa idea que algunos acusaron a Arguedas en su momento de que no, su literatura es muy regionalista o es muy peruana, ¿no? Muchos recordamos la crítica que hace Vargas Llosa en Utopía Arcaica. Arguedas dice, no, en verdad no escribe para el mundo, ¿no? Y en este relato yo creo que Arguedas sí escribe para el mundo y sí nos puede hablar de problemas que son universales y que nos definen a todos los seres humanos y que claman por un cambio social, un cambio en el orden de las cosas, que es un poco lo que el cuento al final desliza, ¿no? Y la posibilidad de que exista un reordenamiento de cómo el mundo funciona para poder acercarnos a un ideal de justicia, un ideal de trato mucho más horizontal entre seres humanos. Es esta edición que se sacó en Chile, la editorial universitaria de Chile, que tenía la particularidad que ese año, no el año que fallece Arguedas graba un disco de 33,5 revoluciones por minuto, que es este de acá, en donde el mismo Arguedas narra el sueño del Pongo. A viva voz del autor, él cuenta, él relata esta narración impresionante. ¿Y por qué utilizamos esto? Porque en el libro ustedes van a poder encontrar al final un QR para que puedan ustedes escuchar de voz de Arguedas el relato. Es como traerlo de alguna manera al presente y que él nos pueda hablar de un fenómeno que es tan actual como el tema de la injusticia y la desigualdad. Esto ha sido posible gracias a una alianza que establecimos con la editorial universitaria, ya que ellos son los que poseen los derechos de reproducción de este fonograma. Muy amablemente nos concedieron la autorización bajo una forma de coedición, por lo tanto este libro también entendería que es el primer libro de la colección que está en coedición con otra editorial, lo cual es un hito también y estamos muy contentos por ello. Asimismo también solicitamos la autorización de la familia para poder tener el audio y ahora vamos a poder contar con este audio que del disco se restauró porque obviamente es un disco de muchos años atrás, pero ya está restaurado y masterizado por un ingeniero de sonido, Alberto Sendra Woodman, a quien agradezco mucho el trabajo que realizó con la restauración, así que ustedes van a escucharlo en una calidad de sonido impresionante para que puedan pues escuchar al mismo Arguedas relatar el sueño del Pongo. Detalle adicional que quisiera comentar muy brevemente, como parte del proyecto editorial no llegamos a la Feria del Libro con esto, pero tenemos en camino versiones nuevas de este disco de vinilo, es decir, estará llegando aproximadamente un mes una versión nueva del disco de vinilo. Solamente van a llegar para comercialización 100 ejemplares de este disco, por si alguien quisiera, además de poder escuchar el audio en QR y en digital, tener un soporte físico para poder escuchar el disco. Esto va a estar disponible de acá a un mes. Va a haber una lista que va a estar circulando en el stand de la universidad para quienes desearían también adquirir el disco de vinilo junto con el libro, como un detalle adicional, rendiendo homenaje a la edición que salió en el 69 y que creo que marcó un hito, porque Arguedas en esta edición del 69 corrige detalles de la edición del 65, le cambia algunas palabritas, entonces es interesante ver cómo mismo Arguedas, por la naturaleza oral del relato, siempre lo va cambiando, lo va modificando, no es un relato estático, ¿no? Y eso, bueno, es muy emocionante poder tener esto ahora. Así que, bueno, de parte de la Universidad de Sal Vallejo,
Estamos muy contentos de poder tener a Arguedas dentro del catálogo y esperamos poder contar en el futuro con algún otro texto para poder trabajarlo y poder brindarles a ustedes pues una edición de tanta calidad como la que hemos tenido ahora, para estar al nivel del trabajo de Arguedas, ¿no? que nos nutre a todos cada vez que lo leemos. Muchas gracias. Bueno, yo creo de que es hora de que podemos presentar el book trailer. Así entramos un poco también en todo el alma del proyecto. El sueño del Pongo. Creo que eres perro. Ladra. El hombrecito no podía ladrar. Ponte en 4 patas. El Pongo lo decía y daba unos pasos en 4 pies. El patrón reía de muy buena gana. Recemos el Padre Nuestro, decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El maestro Arguedas nos confronta con una cruel realidad, la humillación y el abuso hacia los más vulnerables. Una obra publicada por primera vez en 1965, pero que aún en la actualidad nos invita a reflexionar sobre las injusticias sociales, gracias a la potencia de las palabras y la ilustración. Yo quisiera, como directora artística de la colección Historias para Todos, sobre todo abrir un poco nuestro mundo del proceso creativo. Yo pienso que nosotros con la Universidad César Vallejo tenemos una entrega de un catálogo de 36 obras ilustradas de alta calidad y que de hecho, gracias a la literatura y al arte, abren el mundo, ¿no? Nos cultivan nuestra vida tanto en nuestros sentimientos como también a nivel cultural. Haber tenido el honor de afrontar el proyecto de José María Arguedas, como lo contaba Joel, era el 2022. Cuando él me lo dijo, siempre la gran preocupación fue el querer reflejar, ¿no?, los personajes tal cuales se venía desarrollando esta obra, que reflejaran el contexto, la etnia y todo ello. Sin embargo, nosotros tenemos una colección que apunta con una mirada universal, porque yo creo que todos nosotros, en el caso de Kiara, yo, Marco Soma, que también nos acompaña, somos autores, y cuando nosotros desarrollamos un proyecto, y estoy seguro que también en nuestro gran Taita Arguedas, escribimos para el mundo, no escribimos pensando solamente para un pequeño grupo. Y debo agradecer infinitamente la confianza de Joel, que, digamos, se puso en nuestras manos y aceptó que nosotros esta obra maestra de el Taita lo podamos hacer universal, donde no solamente una determinada población se siente identificada, sino esto que sucede en esta historia puede suceder en cualquier parte del mundo. Y no podíamos haber afrontado este proyecto con una artista tan grande como Chiara Ficarelli, quien es un honor tenerla en el catálogo, y que estudiamos, que ahora Chiara les va a contar un poco del proceso creativo, porque deben saber que esto es un álbum ilustrado. El álbum ilustrado siempre nos tiene que regalar descansos con la imagen, y como comprenderán, el relato del maestro cuenta tantas cosas. Sin embargo, vamos a compartir un poco también las páginas que vamos a encontrar dentro, cómo nosotros como artistas, como ilustradores, podemos aportar mucho más al proyecto para que tanto las palabras del Taita y las imágenes de Chiara formen un nuevo universo, y hoy día, en el 2025, podamos seguir con esta obra del 65 al 2025 actual, donde las fronteras no existen y un libro es el mejor puente para cambiar, ¿no? Cambiar y derrotar todos estos estereotipos, estos pensamientos y estas barreras que existen. Querida Chiara, cuéntanos un poco del proceso creativo. Buenas tardes a todas y todos. Y cada libro por un ilustrador empieza siempre con una investigación de que tú lo debes ilustrar primero.
Y cuando es un cuento de un clásico como Arguedas, la investigación es fundamental. Y así que fue fundamental el ayudo, por ejemplo, de Carmen para hacer un museo de imágenes que me ayudaron mucho a imaginar mis ilustraciones, a Joel, que se ha fidato. Sí, ha confiado. Ha confiado en mí, absolutamente. ¿Y cómo vas a hacer esta ilustración para este cuento muy importante? Por este libro fue fundamental en primero la elección entre un registro de imágenes más realista, porque mi primer libro fue un cuento de Tolstoy, era más realista, y Joel aveva visto este libro y le gustó mucho. Para un clásico podría ser una óptima solución, y entre un registro más colorado, más fantasioso, y la scelta di l'elezione di este registro más colorado, más fantasioso, fu propiamente para regalar al mundo un cuento más universal que no tenía, por ejemplo, determinate fisionomías. Claro, lo que queríamos rescatar es que los personajes, el lector de hoy, del 2025, no se sintiéramos todos identificados dentro de ellos, ¿no? De todas las razas. Eso es lo que queríamos buscar, que sea universal. Porque en general habla de una condición universal. La lotta contro i poteri forti da parte degli umili. La lucha siempre, ¿no? Del poderoso, ¿no? Del humilde, ¿no? Estas luchas de poderes, el poder y la persona humilde. Sí, también es una historia, creo, de la revancha de los humildes, por ejemplo. Estas son cosas universales para mí, creo. Y este hace un autor como Arguedas un gran clásico, porque es habla de hablar de esas cosas a todo el mundo, pensando a un contexto específico. Y por eso vamos a buscar en las imágenes de los libros, engrasando siempre Carmen para el museo, un montón de detalles que van a reclamar la cultura peruana. En lo específico, por ejemplo, tenemos la hacienda, que es el lugar donde vas a vivir el pongo, el dueño, todos los personajes. Y por ejemplo, el carrito, por ejemplo, voy a mostrarles, por ejemplo, Ángeles. Fue muy difícil imaginar un ángel para ilustrar este cuento, porque a un cierto punto el pongo hace un sueño e incontra un sacco di angeli, e quindi dovevo creare un insieme di angeli molto particolari. Acá hay una parte particular que Kiara está contando, ¿no? Cuando el momento del sueño que él encuentra a los ángeles, acá hemos jugado, ¿no? Porque acá hay un estudio profundo, que es lo que Kiara nos está diciendo. Cada libro prácticamente hemos trabajado como un año de investigación, ¿no? Con diferentes referentes peruanos, pero que con esa visión también de la ilustradora. Y con Los Ángeles hemos jugado con la escuela cusqueña y también con el Bosco, ¿no? Entonces convirtiendo todo un nuevo universo. Porque ha sido una cosa muy difícil, por ejemplo, dibujar el infierno o los ángeles, y la investigación te permite de tener un montón de referencias. Y cuando
he descubierto la escuela cusqueña de aquí en Perú, me encantó absolutamente. Ho pensato, los ángeles de este cuento deben ser en esa manera muy colorada, muy como un barroco andino, creo que es el arte cusqueña, y me encantó absolutamente. Y ese es un ejemplo de cómo la investigación debe estar siempre atrás de hacer un libro ilustrado como eso importante de un escritor clásico como Arguedas. Y ha sido absolutamente un honor para mí, pero quiero nuevamente agradecer Carmen y también Joel porque ha sido un honor, un gran honor. Efectivamente. Nosotros en el proceso creativo debemos decir que hemos pensado siempre en nuestro lector, porque como comprenderán, el texto, hay hasta momentos que son muy, muy duros, ¿no? Que hasta a nivel de ilustración el maestro, el taita, lo dice todo, ¿no? Entonces hay un estudio de un ritmo también en el libro, donde nosotros pensamos en nuestro pequeño o grande lector, para también momentos donde no hay texto, donde les dejamos como un descanso, un momento de reflexión, y esta es la maravilla de lo que significa crear una obra ilustrada, un libro álbum, donde fundamentalmente existe el estudio, la investigación y el trabajo en equipo. Yo creo que el proyecto del sueño del Pongo nos ha juntado a tantas personas, comenzando como la familia del maestro Arguedas, con nuestro editor, el trabajo de la mano con Chiara, donde también en nuestro libro tenemos también el punto de vista, un posfacio de parte de Federico Helwog. Entonces hay un trabajo, digamos, muy amplio, 360 grados, para concluir con este maravilloso registro de la voz de nuestro taita que nos cuenta el relato. Yo creo que ha sido una inmensa responsabilidad también, ¿no? O sea, digamos, absolutamente. Ha sido una responsabilidad, porque sabemos que muchas veces hemos tenido muchas ediciones en estos años del Pongo, ¿no? Donde prácticamente la parte de la narración visual no aportaba, sino acompañaba a las palabras del maestro. En cambio, nosotros como expertos en álbum ilustrado hemos acompañado y hemos dado también nuestra visión, como sucede con un álbum ilustrado, donde el autor y el ilustrador tienen el mismo rol, ¿no? Y esa es la maravilla de las palabras más las imágenes de Chiara nos han regalado un sueño del Pongo con una visión amplia. Yo pienso de que podemos escucharlo, ¿no? Porque creo que es el momento. Por favor, podemos compartir el libro. A continuación vamos a escuchar, como de cierre también de la presentación, al propio Arguedas, para que podamos escuchar de su voz el sueño del Pongo. El sueño del Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el Pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. A ver, dijo el patrón, por lo menos sabrá lavar ollas. Siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus manos que parece que no son nada. Llévate esta inmundicia, ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el Pongo le besó las manos al patrón y todo agachado siguió al mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común.
Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien, pero había un poco como de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. Huérfano de huérfanos, hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza, había dicho la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto y por su ropa tan haraposa, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa Hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre. Lo sacudía como un trozo de pellejo, lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara, y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes en la cara. «Creo que eres perro, ladra», le decía. El hombrecito no podía ladrar. «Ponte en 4 patas», le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos a 4 pies. «Trota de costado, como perro», seguía ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr imitando a los perros lanudos de la puna. El patrón reía de buena gana, la risa le sacudía todo el cuerpo. «Regresa», le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía corriendo de costado, llegaba fatigado. «Alza las orejas ahora, Vizcacha. Vizcacha eres», mandaba el señor al cansado hombrecito. «Siéntate en 2 patas, empalma las manos». Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos cuando permanecen quietos como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota, sin patearle fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillos del corredor. «Recemos el Padre Nuestro», decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El pongo se levantaba a pocos y no podía rezar, porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. «Vete, pancita», solía ordenar después el patrón al pongo. Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo delante de la servidumbre. Lo obligaba a reír, a fingir llanto, lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. «Gran señor, dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablarte», dijo. El patrón no oyó lo que oía. «¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro?», preguntó. «Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte», repitió el pongo. «Habla, si puedes», contestó el hacendado. «Padre mío, señor mío, corazón mío», empezó a hablar el hombrecito. «Soñé anoche que habíamos muerto los dos, juntos habíamos muerto». «¿Soñaste conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio», le dijo el gran patrón. «Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos los dos juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. Y después, habla», ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. «Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos, que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo». «Bueno, sigue contando».
Entonces, después, nuestro Padre dijo con su boca: de todos los ángeles, el más hermoso que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente. Y entonces preguntó el patrón. Los indios siervos oían al pongo, con atención 50, pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave, como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces repitió el patrón: ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre, diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste solo. En el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecha de oro transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón, y luego preguntó: ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera. Cúbrelo como puedas, rápido. Entonces, con sus manos sudorosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, le cubrió desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado, y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye allí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato, con sus ojos que colmaban el cielo. No sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria, y luego dijo: todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. A interpretar el texto en su época y cómo esto puede resonar inclusive hasta ahora, y la motivación quizá detrás de él por recopilar y traducir este texto. Dice: a la memoria de don Santos Coyocosi Catacamara, comisario escolar de la comunidad de Umuto, provincia de Quispicán, Cusco. Don Santos vino a Lima 6 veces. Consiguió que lo recibieran los ministros de Educación y 2 presidentes. Era monolingue quechua. Quiso hacer su primer viaje a Lima cuando tenía más de 60 años de edad. Llegaba a su pueblo cargando a la espalda parte del material escolar y las donaciones que conseguía. Murió hace 2 años, en el 65. Su majestuosa y tierna figura seguirá protegiendo desde la otra vida a su comunidad y acompañando a quienes tuvimos la suerte de ganar su afecto y recibir el ejemplo de su tenacidad y sabiduría. José María Arguedas, 1965.
Yo pienso de que este libro está lleno de generosidad, comenzando de la Dédica del Taita, ¿no? Que reconoce cómo nace. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en la presentación. El tiempo nos está ganando bueno, lastimosamente nos tenemos que ya que ir acabando. Solamente comentarles agradecerles nuevamente por su presencia. Comentarles que el libro va a estar en el stand 108 de la zona universitaria. Vamos a ir caminando, está súper cerca del auditorio. Y ahí, bueno, Kiara va a estar firmando los libros como ilustradora. Y vamos a estar también obsequiando unas ilustraciones que nuestra artista realizó especialmente para la Feria del Libro de Lima 2025. En un contexto que tuvimos hace 2 días, hicimos un concierto llamado No hay país más diverso, en donde ella ilustró diferentes elementos de la cultura viva peruana a través de las danzas y la música. Así que bueno, lo esperamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la ilustradora para el autógrafo. Gracias. Sí, ponelo. Mari de mi vida, ¿cuánto es el sueño del poco? 35, señor. 35 la vecina, ¿no? Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas. Una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.